es una época muy importante porque El Salvador fue uno de los países que fueron determinantes para la independencia. No es porque somos salvadoreñas, pero la verdad que los salvadoreños fueron los que llevaron la batuta en los movimientos pro independencia y por lo consiguiente los que más sufrieron, ¿verdad? Porque vaya, los próceres, que uno sabe tan poquito de ellos, fueron gente que comprometió su vida, su familia y su dinero, igual que Bolívar, ¿verdad? Que se quedó pobre porque lo puso todo para servicio de la independencia. Entonces así pasó con muchos de los que nosotros conocemos como los próceres. Entonces, a mí me parece que es importante que uno sepa el efecto que en cada uno de los próceres tuvo la independencia. Porque cuando uno está en el colegio, así que si eran unos cuantos curas, si eran unos que no eran curas, pero como que son unas figuras que están ahí, pero como que no son humanas, como que no sintieron el efecto, digamos, que esa lucha iba a tener en ellos. Así que por eso es que yo me metí a investigar y que hice esta presentación sobre lo poquito que se sabe de todas esas personas, porque acuérdense que en nuestros países los historiadores han sido bien pocos. Entonces, la gente que se ha preocupado por escribir ha sido contada. Y muchas veces lo que se escribe no es la realidad, sino que lo que cada uno tuvo como percepción de lo que había pasado. Pasámoslo, ya vieron. Va. ¿De dónde saqué todo esto? La fuente de información. Acuérdense que esto es importante para no decir tonteras. Para mí, una de las figuras más importantes de la independencia es la esposa de Manuel José Arce. Acuérdense que Manuel José Arce es de los pocos que no son sacerdotes en la independencia, que además pertenece a una familia muy adinerada, que además era primo hermano de casi todos los otros próceres, o sea que toda la familia estaba metida y por lo tanto toda la familia sufrió las consecuencias del atrevimiento de pretender que estos países fueran libres. Ahora, sobre María Felipa Aranzamendi hay muy pocas cosas escritas, pero yo tuve acceso a un discurso que después se publicó del doctor Roberto Molini Morales. No sé si ustedes se acuerdan por lo menos de nombre de esta figura. Era un abogado de Santa Tecla, un hombre brillantísimo, y entonces él escribió es como un ensayo que se tituló así: María Felipa Aranzamendi, esposa y amiga del padre y primer soldado de la nación salvadoreña. Acuérdense que Manuel José Arce es el que funda el ejército salvadoreño y a él se le debe, perdón, esa frase que ahorita dan ganas de publicarla todos los días en el diario o escribirla en alguna pared. El ejército vivirá mientras viva la república. Y el momento en que estamos viviendo con un ejército no sometido a la república, sino a un presidente, el asunto cobra características muy impactantes, ¿verdad? El siguiente es un artículo del licenciado Hueso Mixco que se llama Heroínas del Bicentenario, que es donde cita a Carlos Cañas Dinarte. Según decreto legislativo de 1976, María de los Ángeles Miranda se ha calificado como heroína de la independencia. Sin embargo, el mismo Cañas Dinarte afirma que su existencia no puede probarse. Se comenzó diciendo, no sé si se acuerdan ustedes, lástima que no lo tengo, un cuadro muy grande a donde aparece José Matías Delgado enfrente de una iglesia arengando al pueblo, y en el pueblo hay una mujer en primera plana que destaca, que tiene como un chal en la cabeza y está levantando las manos. Entonces la gente ha atribuido que esta mujer es María de los Ángeles Miranda, pero como les digo, su existencia es bien difícil de probar, aunque podemos pensar que ella representa a una cantidad de mujeres que ayudaron con la independencia y sufrieron las consecuencias, ¿verdad? ¿Ya vieron? Vaya, este monumento está tomado con la fotografía con 100 años de diferencia.
El que está en blanco y negro es el que se construyó en el 5, para inaugurarlo el 5 de noviembre de 1911. Si se dan cuenta, es el mismo monumento, nadie lo ha tocado afortunadamente, lo que no ha ocurrido con muchos otros monumentos, porque en el parque infantil, antes Campo Marte, había un monumento precioso a donde estaba la figura de la Victoria en bronce, con un águila arriba de la columna, pero cuando hicieron el Boulevard de los Héroes no se les ocurrió una idea más brillante que ir a quitarle la figura de la Victoria al monumento del parque infantil para ponerle en el Boulevard de los Héroes. Y hace poco dicen que con un ventarrón que hubo se cayó el águila que estaba arriba, pero juran que la tienen guardada. Yo siempre dudo de esas guardas, porque hoy que se paga también el hierro, el bronce y todo eso, pues más de alguien se puede favorecer. Pero lo triste es precisamente eso, tenemos pocos monumentos artísticos porque hay unas monstruosidades que francamente dan pena, ¿verdad? Ese famoso de la señora bustuda, mechuda y todo lo demás, que dicen que es producto de una equivocación, que el ministro de Defensa anterior le regalaron esta figura en un tamaño pequeñito para poner sobre su escritorio, que representa a la diosa de la fecundidad y no sé qué. Entonces él decidió que la quería mandar a hacer para poner aquí, pero el señor se ve que había aplazado matemáticas y geometría y no tenía mucha idea de proporción, entonces ordenó estas dimensiones. Y además, según él, le iba a salir de gratis porque hizo una colecta de todas las llaves, artefactos de hierro y todo para poder con eso financiar la estatua, poniendo él el material. ¿Vea? Lamentablemente, repito, no tenía idea de pesos y medidas y se dio cuenta que solo mandar esa cantidad de llaves a México le iba a costar más dinero que si compraba el material ahí en México. Entonces, ahí se frustró la primera parte del programa, digamos, y del presupuesto. Y bueno, cuando estaba ya construida, se dio cuenta, segundo error, que no cabía en ningún avión. Entonces la tuvieron que partir en 4 pedazos para poderla traer. Ya que estaba aquí, él pensó que lo que a él le gustaría, él acababa de venir de Bélgica y en Bélgica dice había visto unas estatuas bellísimas de bronce con una coloración verdiosa y que así quería que fuera y que qué tipo de pintura había que darle, hasta que le explicaron que esa coloración tan linda se llama pátina y que no es ninguna pintura, sino sencillamente el paso del tiempo para que así es como afecta al material. Entonces dice que para mientras le mandaron dar varias manos de pintura de diferentes colores de Sherwin-Williams y esperamos que algún día, dice, cuando se destiña, la parte de adentro va a tener otra coloración. Entonces pensemos qué tristeza esos monumentos, pero gracias a Dios, no se han atrevido a tocarlo. Un monumento muy lindo que tiene en los 4 lados figuras en planchas de hierro, en alto relieve de aspectos de la independencia. El único daño que ha sufrido es cuando el terremoto, no me acuerdo si es el del 7 de junio, que se vino el ángel que está arriba con las 2 coronas, pero quedó volteado, no cayó hasta el suelo, y entonces sí lo pudieron reparar. Y la foto en colores, pues es el aspecto que el monumento tiene en estos momentos. ¿Vea? Yo considero que es uno de los monumentos más lindos que hay aquí en el país. Pasemos, Vero. Miren, no lo conoce mucha gente. Y créanme que es quizá de los lugares más espectaculares que hay aquí en el país. Este monumento está enfrente de la ex casa presidencial, ahí en San Jacinto. Este espacio grande era
me imagino que un campo de fútbol o algo así. Entonces se construyó este monumento que desgraciadamente la foto no le hace ningún honor, porque es una cosa preciosísima. Se supone que es el monumento a los próceres. Es una plancha negra forrada con mármol que tiene ahí los nombres de los próceres de la independencia, que tiene las gradas que tienen un simbolismo, los países de Centroamérica, y la idea era que los árboles de ciprés que están al lado y lado, en número de 14, representan los 14 departamentos. La idea original era que ahí iban a estar enterrados todos los próceres. El único que está enterrado ahí es Manuel José Arce. Manuel José Arce, después que murió, lo enterraron en la iglesia de la Merced, pero cuando este monumento lo terminaron, que si no me equivoco fue en la época del presidente Saca, se ordenó que trasladaron los restos de Manuel José Arce desde la iglesia de la Merced hasta este monumento. Miren, quizá es de las ceremonias más impresionantes que yo he visto en este país, porque el traslado de los restos de Manuel José Arce fue verdaderamente impresionante. Pusieron la caja, una caja pequeña, por supuesto, encima de un carro del ejército con una cureña, con un cañón, y a pie los soldados lo escoltaron desde la iglesia de la Merced hasta este lugar. De veras que fue una cosa bien impresionante, y yo me acuerdo de haber ido una vez que vino una amiga de Estados Unidos que quería conocer pues todos estos lugares, y esto fue uno de lo que más le impresionó, porque de veras que es impresionante. Tiene al lado el cuartel del Zapote, que soy un museo militar, pero sí es de las cosas que vale la pena visitar. Pues se puede aprovechar también de ver la ex casa presidencial, que está hacia la derecha de este monumento, y que dicen que es un museo que yo no lo he visitado. El Museo Militar sí lo he visitado, pero no el de Casa Presidencial. Pero sí este monumento hace honor a los próceres, aunque muy poca gente lo visita y no sé en qué estado se encuentra en este momento, porque yo lo visité pues hace bastantes años. Sigamos, Vero. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles fueron las razones para la independencia, porque no es cosa de que porque se les ocurrió que uno ya se independizaron, nosotros también. No. Primero hay razones políticas. El deseo de libertad de todas las provincias. Acuérdense que está formado por las provincias dependientes de España, pero que dependían de la Capitanía General de Guatemala, que además de incluir todos los países de Centroamérica, incluía lo que hoy es Mérida, Chiapas, Soconusco y esos estados de México que lindan con Guatemala. Luego, lógicamente, la independencia de Estados Unidos fue como un toque de atención de la importancia que tiene la libertad para los pueblos y, lógicamente, las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? El de igualdad, fraternidad, libertad y toda la, digamos, la literatura que vino consigo, pues no solo de los principales autores filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etcétera, sino el resultado que esta concepción de un Estado independiente con tres poderes independientes tenía en la mentalidad de las personas que soñaban con una patria libre. Y finalmente coincide esta época con la guerra de independencia que España sostiene contra Napoleón Bonaparte. Eso permite que los pueblos de América tuvieran menos control de la corona española, tanto en aspecto de leyes como en aspecto de comercio y como aspecto de defensa. España, acuérdense, es la época tremenda de Carlos IV, Fernando VII, Godoy y todo lo que Napoleón hace y deshace con ellos, ¿verdad? Que los hace renunciar, que se los lleva a Bayona, en fin, toda esa historia. Entonces esto repercute en los países de América. Y como vimos con Simón Bolívar, a partir de 1810 comienzan los países de Sudamérica su guerra de independencia. Pero también hay razones económicas y aquí es donde El Salvador juega un papel importantísimo. San Salvador es el principal productor de añil
no solo en Centroamérica, sino en América Latina. Pero el monopolio del añil, la comercialización, la tenían las casas comerciales de Guatemala, lo cual es bien lógico de entender porque Guatemala es la capitanía general, es la que depende directamente de México y tiene como una estructura, digamos, política y comercial más establecida. Nosotros, del San Salvador para abajo, no somos más que dependientes de esa capitanía general, somos las provincias. Y luego ha habido 4 años de interrupción del comercio con España, entonces, lógicamente, los productores de añil están más interesados en establecer ellos mismos sus negociaciones. Por otro lado, para mandar el añil a España, se iba de aquí para Guatemala y de Guatemala tenía que viajar por barco hasta Lima, porque el puerto del Callao era el lugar de donde salían las flotas hacia España. Entonces no era una cosa muy fácil y esta gente se daba cuenta que más les convenía ser ellos los exportadores directos. Espera. Seguimos, Vero. Hay descontento interno, porque digamos que estas son las razones políticas y comerciales, pero desde el entorno gubernamental. Pero también hay descontento interno. En primer lugar, los españoles peninsulares, es decir, los que nacieron en España y se vinieron a establecer aquí, ellos veían con desprecio a los que habían nacido aquí, aunque fueran sus propios hijos o aunque fueran sus propios parientes, porque lógicamente, si habían nacido aquí era porque tenían padres españoles. Entonces, los altos cargos políticos, militares y religiosos solo eran para los peninsulares. Los criollos, así fueran hijos de un español nacido allá en España, no podían acceder a ninguno de esos cargos, ni políticos, ni militares, ni religiosos. Luego, impopularidad tremenda de las autoridades españolas que desconocían el ambiente colonial, por supuesto. Había una gran diferencia entre los que habían sido criados en España y habían venido aquí trasplantados y los que ya habían nacido aquí tenían otros intereses, otra manera de pensar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, un aspecto bien importante, la figura del rey. Para los españoles ubicados en América, el rey era una figura poco menos que divina. Entonces veneraban al rey. Pero para los hijos de ellos, el rey no suponía nada, ni respeto ni nada, especialmente viendo la figura del rey, que en ese tiempo era tan despreciable, entre Carlos IV y Fernando VII. Y luego, los impuestos tan altos que hubo que cobrar para financiar las guerras de España. Es lo que pasa toda la vida en todos los países del mundo cuando hay guerra, que los que financian las guerras no son los estratos más privilegiados de los países, sino los más bajos, porque es a donde se recoge la mayoría de los impuestos. Entonces, todos estos factores son los que van a ser determinantes para que empiecen a surgir en los diferentes países de hoy Centroamérica los intentos por la independencia. Pensemos que al principio tienen que ser intentos aislados, porque la comunicación es bien difícil, tremendamente difícil. Pasemos, Vero. Vaya, de los primeros intentos es el del 5 de noviembre de 1811 en San Salvador. Son los criollos descontentos y los que se reúnen van a ser Manuel José Arce, José Matías Delgado, Nicolás Vicente y Manuel Aguilar, que se les ocurre hacia ellos de poner a las autoridades coloniales. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué autoridad tenían ellos para deponer a las autoridades coloniales? Ninguna, por supuesto, ninguna autoridad. Era sencillamente como un reto, como una aventura tremenda que sabía que podían perder y que las consecuencias iban a ser negras. Ahora, fíjense que de todos estos, el único que no es sacerdote es Manuel José Arce. Los otros son los 3 hermanos Aguilar y José Matías Delgado, que todos ellos son primos entre sí. Ahora van a decir ustedes, ¿y por qué los curas? Pues porque los curas son los más instruidos, sencillamente ellos habían estudiado filosofía, teología, historia, un montón de cosas, y
también todos los principios de la Revolución Francesa y consideraban que era lo más conveniente para estos países. Son sacerdotes seculares, no pertenecen a ninguna orden religiosa, por lo tanto, ellos no tienen un voto de pobreza. Cada uno de ellos tiene sus propiedades, su patrimonio, y eso les permite poner esos recursos a la orden de la aventura que van a empezar con la independencia. ¿Verdad? Bueno, entonces ellos, les digo, deponen a las autoridades coloniales y nombran nuevas autoridades. Pero lógicamente les falta el apoyo de otras regiones porque la comunicación entre aquí y Nicaragua y Honduras y Costa Rica, peor, es mucho más difícil. Entonces, para que se supiera en los otros lugares este movimiento, pasó el tiempo y lógicamente fue sofocado el intento, todos los conjurados encarcelados, pero en cuanto salieron de la cárcel, ellos siguieron reuniendo. Se dice que una de las reuniones tenía lugar en una casa en Mexicanos. El siguiente paso, Vero. La siguiente conspiración va a ocurrir en Guatemala. Fíjense que en Guatemala es mucho más peligroso porque ahí es a donde está el capitán general, que es el que gobierna todo Centroamérica, que en esa época es Gabino Gainza. Pero después de la conspiración fallida de 1811 en San Salvador, en octubre de 1813, hay otra conspiración fallida también en el convento de Belén, en Guatemala, organizada por un fraile que se llama Fray Juan Nepomuceno de la Concepción. Este sí es religioso, creo que es franciscano. El golpe, dice, lo planeaban para la Nochebuena, para el 24 de diciembre, pero la conjura fracasó al enterarse el capitán general José de Bustamante y Guerra, lógicamente, y entonces, junto con Tomás Ruiz, Cayetano y Mariano Bedoya, fueron encarcelados. Recibieron amnistía hasta 1819, se dan cuenta, 6 años presos por el intento de independizarse en Guatemala. Bueno, el que sigue va a ser la conspiración de León en Nicaragua. Esta ocurre entre la de 1811 de aquí y la de 1813 de Guatemala. Yo debía haber puesto esta diapositiva antes. En León, dice, comienzan revueltas contra las autoridades de la Intendencia de León. Multitud con machetes y palos rodea la casa del intendente y exige su entrega, pero fracasan. En Nicaragua hay un problema adicional. Es bien difícil unificar los movimientos porque acuérdense ustedes que por razones que nosotros no entendemos, en Nicaragua las ciudades de León y Granada se detestan. Cada una tiene sus costumbres, cada una tiene un sello aristocrático que ellos respetan mucho, pero siempre hay como controversia entre las dos ciudades. Entonces no pueden tener unificación en cuanto al intento de independencia. Entonces, en Masaya y en Granada, en 1811, este señor que se llama, creo que es Tomás O'Hara, le sobra una N, se rebeló y fue encarcelado también. Y luego, en Monimbó, Noriega y Rivas exigieron la destitución de las autoridades españoles, pero aquí fue más serio. Los rebeldes fueron presos, algunos en Guatemala y otros mandados a Cádiz, a España. Fíjense que Cádiz era, como era el puerto de entrada en España, ahí estaba la cárcel, ahí es donde estuvo preso Francisco de Miranda, de Venezuela, y ahí se murió en una cárcel de Cádiz. Entonces, ellos veían tan serio el hecho de rebelarse contra las autoridades que los castigos eran terribles, ¿verdad? Mandarlos hasta Cádiz, ¿verdad? Seguimos, Vero. ¿Ya? En Mexicanos, en enero de 1814, el presbítero Manuel Aguilar estaba preso en Guatemala desde 1811 hasta 1813. Acuérdense, el castigo era por haberse rebelado el 5 de noviembre. Y aunque era cura, no importaba preso, solo él. Pero, y por eso los he puesto en rojo. Aquí van a aparecer otras dos figuras. Estos no son sacerdotes. Juan Manuel Rodríguez y Pedro Pablo Castillo son electos alcaldes.
Y aquí hay un suceso que me parece bien interesante. Fíjense que ellos van a ser alcaldes de San Salvador, los dos, pero al mismo tiempo. Uno se llama alcalde mayor y el otro se llama alcalde menor. ¿Cuál es la diferencia? Pues fíjense que casi igual a la que hubo en el Senado romano, en que había un cónsul de la plebe y un cónsul de los patricios. Juan Manuel Rodríguez, que era que era criollo, hijo de españoles, pero representaba a la clase estudiada, él es nombrado alcalde mayor. En cambio, Pedro Pablo Castillo es cuetero de profesión. Él pertenece al pueblo llano. Entonces, él va a tener una labor conjunta en la alcaldía para velar por los intereses del pueblo. Ya van a ver cómo se desarrolla, pero lo interesante es que Pedro Pablo Castillo es el único prócer que la guerrilla salvadoreña reconoce como tal. Había un batallón entre la guerrilla que se llamaba Pedro Pablo Castillo, porque lo reconocen casi como su santo patrono. Bueno, lógicamente el intendente se opone totalmente a estos monumentos de independencia y ellos en esta reunión de mexicanos deciden declarar la independencia y celebran una misa de acción de gracias por el presbítero Vicente Aguilar. Y la conjura es en la casa de los padres Aguilar. Reciben el apoyo del pueblo, pero lógicamente son denunciados. Entonces, el intendente, que se llama José María Peinado, decreta una ley marcial y cárcel para todos los confabulados. O sea que por mucho que hayan celebrado misa de acción de gracias, por mucho que el pueblo los haya apoyado, al denunciarlos, cárcel y ley marcial, para que, acuérdense, la ley marcial no permite las reuniones, entonces ya con esto como que le botan el movimiento, ¿verdad? Seguimos. Vamos a empezar a ver cada uno de los próceres que de verdad los desconocíamos totalmente. Este señor yo no sabía nada de su historia. Santiago José Celis había nacido en Aguachapán, era médico, pero ¿por qué dice Guatemala ahí? Porque Aguachapán era parte de Guatemala. La frontera no estaba donde está hoy, sino que Aguachapán era parte de Guatemala. Y si ustedes analizan, en Aguachapán hay un montón de costumbres muy parecidas a las de Guatemala. Por ejemplo, el 1 de noviembre, todas las casas de Aguachapán se come el famoso fiambre, el mismo que se come en Guatemala, y muchos de los platos que comen. Y si nos vamos a las señales de radio, televisión y todo, mucha gente prefiere oír de las de Guatemala que las de aquí. Entonces este señor, que era médico, que había nacido en Aguachapán, chapín de nacionalidad, se casó con Andrea Cañas, que ella era salvadoreña y pariente del prócer José Simeón Cañas. Fíjense que este hombre realizó aquí en El Salvador la labor que nosotros vimos en el libro aquel de la a flor de piel, la vacunación masiva contra la viruela. Él consiguió las vacunas y comenzó ese proyecto de vacunación masiva. Se trasladó a vivir a San Salvador en una casa que quedaba contiguo al Palacio Nacional, pero como estuvo invitado a una de las reuniones pro independencia, porque al ver que tenía un sentido de humanidad tan grande, lo invitaron y entonces lógicamente lo cogieron preso, torturado en la cárcel, se murió en la cárcel en el mes de abril y lo más triste es que todos sus bienes fueron conquistados. Si se dan cuenta de las fechas, este hombre se murió 18 y 14, no tenía ni 40 años siquiera, tenía 36 por ahí o algo así. Entonces, qué triste, ¿verdad? Un hombre que dedicó su vida al bien de la humanidad y todo lo demás, al vacunar a toda esa gente, que no debe de haber sido fácil y que le debe de haber tocado a él poner de su patrimonio, porque qué gobierno le iba a ayudar en semejante negocio, y se murió así, muy joven, ¿verdad? Pero creo yo que es de los próceres más importantes en la independencia por su entrega a la gente que él podía curar con su profesión de médico. Sigamos, Beno. Entonces aquí les cuento la historia de este señor. Él había nacido en el barrio de Candelaria. Fue alcalde segundo de San Salvador y su profesión era cuetero. Entonces, en el momento en que tuvieron
el primer grito de independencia en 1811, él ofreció al pueblo, primero repartió aguardiente, regaló cohetes y les ofreció al pueblo que en cuanto se declarara la independencia, el pueblo tenía derecho a entrar a los almacenes para llevarse los vestidos y el dinero que hubiera ahí, porque eso era una de las primeras ventajas de la independencia. ¿Se dan cuenta? Pero sobre todo, ahí entienden ustedes por qué razón la guerrilla lo considera como su protector y padre, ¿verdad? Lógicamente es preso, es condenado y desterrado y se murió en Jamaica. Allá murió en Jamaica, preso. Se habla de que lo torturaron aquí, que lo torturaron allá. Pero lo que me pareció más interesante es que uno de sus hijos peleó con Morazán cuando en las guerras famosas de la Unión Centroamericana. Pero él es el que se hizo fraile carmelita y construyó la iglesia de Belén en Santa Tecla. De la iglesia de Belén, pues casi no queda nada. En el convento de Belén en Santa Tecla lo que está es aquella, no sé si alguna vez la han visto, les recomiendo, si no la han visto, vayan a verlo, porque es una concha o una ostra que tiene un niño Jesús, pero como un niñito de bulto que parece que es hecho de porcelana, pero es hecho como de conchitas, hasta el vestido. Y la historia es una historia muy peculiar. Dice que un pescador de Acajutla lo encontró un día entre las ostras, abrió la ostra y en vez de salir una perla le apareció ese niño Jesucito que estaba vestido así como con conchitas y se lo dio a unas monjas, a una familia en Izalco. Y esta familia todos los años lo ponía en el nacimiento. Pero cuando unas monjitas llegaron y lo vieron, les pidieron que se lo regalaran y las monjas estas se lo llevaron al convento de Belén. Le han construido una capita preciosa. Miren, no es más grande quizá que un dedo pulgar el niño Jesús, pero es tan perfectamente bien hecho que cuando uno llega a verlo, las monjitas cuentan que en Los Ángeles, dice, hay un famoso locutor hondureño que se llama no sé cómo, y que un día vino y se quedó tan impresionado que les dijo a las monjitas que él podía hacer allá en Los Ángeles una campaña para recaudar dinero y que le pudieran hacer una capillita especial al niño. Entonces las monjitas se lo prestaron, el hombre hizo la campaña en Los Ángeles y con el dinero recaudado es que las monjas construyeron esa capillita. Miren, está ahí en Santa Tecla, uno puede entrar por donde está el Colegio Belén y dice, quiero ver al niñito de la concha, y entonces ya las monjitas lo dejan entrar a uno, pero créanme que es una cosa impresionante. Uno piensa, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo estuvo tanto tiempo escondido en una ostra hasta que lo encontraron, ¿verdad? Entonces, quiere la casualidad que el hijo de Pedro Pablo Castillo fue el que construyó la iglesia del convento de Belén. ¿Seguimos? Ahí es a donde aparece la esta Ángeles Miranda. Según lo que se cuenta de ella, dice que a los 22 años participó en el lanzamiento contra las autoridades coloniales en diciembre de 1811 en Sensuntepeque. Lógicamente, este fue un alzamiento popular. El pueblo se levanta contra las autoridades, pero lógicamente es sofocado rápidamente. Y la condenaron a ella a recibir 100 latigazos, pero se murió a los 70 azotes. Los historiadores dudan de la veracidad de este hecho, Carlos Cañas Dinarte, y su figura se pierde en la leyenda, aunque por decreto legislativo de 1976 es declarada heroína de la patria. Ahí es a donde yo no estoy de acuerdo, porque uno no puede por un decreto legislativo declarar heroína a una persona cuya existencia no se puede probar de una manera fidedigna, ¿verdad? Es cosa histórica. Pero bueno, esas cosas son las cosas que pasan aquí. Pasemos, Vero. ¿Ya? Bueno, esta quizá es para mí una de las figuras que más me ha impactado siempre en la historia de la independencia. José Simeón Cañas había nacido en Zacatecoluca de una familia muy acaudalada.
hay discusión porque hay personas descendientes de él que dicen que no nació en Zacatecoluca, sino en San Vicente, y otras personas que dicen que fue en Zacatecoluca. Así que dejémoslo para la historia. Fue sacerdote, pero la mayor parte de su tiempo la vivió en Guatemala, porque él llegó a ser rector de la Universidad de San Carlos. Acuérdense ustedes que la Universidad de San Carlos de Guatemala es de las universidades más antiguas de América. Data como del siglo XVII, por ahí. Todavía no había universidades en muchos países de Europa y ya Guatemala tenía la Universidad de San Carlos. Tanto que las togas y birretes que usan los catedráticos de la Universidad de San Carlos, muchos parecen como que fueran de universidades españolas, por el estilo del birrete que más se parece a un bonete de sacerdote que a un birrete académico. Pero él se distingue, José Simeón Cañas, por su entusiasmo por la libertad de los esclavos. Entonces, siendo rector de la Universidad de San Carlos, mantiene durante muchos años una polémica con un abogado guatemalteco descendiente de españoles que se llama el doctor Álvarez, que el doctor Álvarez dice que la esclavitud no se puede abolir porque es parte del derecho romano, que la condición del esclavo estaba determinada en el derecho romano y por lo tanto es intocable. Lógicamente, José Simeón Cañas jamás estuvo de acuerdo con esto, ¿verdad? Y luchó toda su vida por lograr la liberación de los esclavos. Y la polémica con el doctor Álvarez es sumamente interesante porque eran no solo, digamos, debates verbales, sino que también escritos. Entonces, los escritos de este hombre sobre la esclavitud son impresionantes. Ahora, ¿cómo logró él la liberación de los esclavos? Pasémoslo, Vero. Vaya. Cuando estábamos en el colegio, nos obligaban a aprendernos de memoria el discurso de José Simeón Cañas. Él se presenta en el Cabildo de Guatemala, en el Congreso de Guatemala. Acuérdense que siendo Guatemala la Capitanía General, es la que reúne, digamos, a los diputados, que hay representantes de las otras provincias de Centroamérica. Entonces, él llega ante la Asamblea Constituyente y dice este discurso que empieza con estas palabras: vengo arrastrándome y si agonizando estuviera, agonizando viniera, para venir a pedir la libertad de mis hermanos los esclavos. Fecha 1823, o sea que aquí ya pasó 15 de septiembre de 1821. Y él por eso dice esta famosa frase: no puede ser libre una patria mientras no sean libres los ciudadanos que la constituyen. Impacta. Pero más impactante es lo que sigue. ¿Vieron? Fíjense que, vaya, en Estados Unidos la liberación de los esclavos fue una firma de Abraham Lincoln, la aprobación del Congreso, que le costó sangre porque unos no la querían y tuvo que meter una media mentira ahí y ya estuvo. Aquí fue más serio. ¿Por qué? Porque José Simeón Cañas puso no solo su palabra y sus escritos, sino su dinero. El único que le ayudó, los que le ayudaron y lo apoyaron fueron Francisco Barrundia y Mariano Gálvez, dos diputados chapines. Pero la dificultad más grande para decretar esta libertad de los esclavos era cómo se iba a indemnizar a los propietarios de los esclavos. Es decir, cada gente había comprado a sus esclavos y al darles la libertad, ellos consideran que perdían dinero. Es decir, yo invertí en le di comida, le di todo, lo vestí, tal vez le enseñé a leer y ahora se me va. ¿Y cómo me quedo? Entonces, José Simeón Cañas realiza, para mí, una de las obras más grandes, que eso no se lo enseñan a uno en el colegio, ¿verdad? Sino que sencillamente así liberó a los esclavos. Ofreció todo su patrimonio personal para crear un fondo de indemnización, de manera que cada gente que liberara a sus esclavos y presentara el acta de manumisión, porque el asunto así era, había que darle al esclavo un acta de libertad. Entonces él con esa acta podía, junto con el documento de compra del esclavo, recibir el dinero que había invertido en esta persona. A mí eso me parece
un acto increíble de patriotismo, porque acuérdense que todos podemos ser muy patriotas, pero cuando nos tocan la bolsa, pues ya el asunto no es tan serio, ¿verdad? Y este hombre no le importó donar todo su dinero, propiedades y todo para que se indemnizara a los propietarios de los esclavos. Pero además, la declaración de abolición de la esclavitud de Centroamérica es considerada una de las más perfectas del mundo. Ya van a ver por qué. Pasemos a ver. Decreto del 24 de abril de 1824. Esto es lo más interesante. Nadie nace esclavo. Es decir, papá esclavo, aunque el dueño no lo hubiera liberado, el hijo no puede nacer esclavo. Se otorga libertad a todos los esclavos nacidos en Centroamérica. Pero aquí va lo siguiente. En el momento en que se decreta la abolición de la esclavitud en Centroamérica, todos los esclavos en el Caribe y en otros territorios cercanos empiezan a viajar a Centroamérica por la razón de que aquí son libres. Entonces dice, todos los esclavos que huyan de otros territorios en Centroamérica van a ser libres. Y aquí va otro punto último que a mí ese me dio una gran ternura. Dice, los esclavos que siendo libres, piensen, los viejitos que habían servido a los amos por años, pero que no querían ser libres porque se iban de la casa de sus amos y entonces ¿quién los iba a mantener? Si ellos quieren permanecer con sus dueños, deberán recibir de sus propietarios alimento y habitación hasta su vejez. Díganme si no es un detalle increíble, es que, vaya, derechos humanos entendidos hasta su última consecuencia, ¿verdad? Liberar no solo a los de Centroamérica, sino a los que se vinieran huyendo. Y además a los ancianos que ya no tenían posibilidad de trabajar y sostenerse de otra manera, mantenerlos en la casa de sus amos, pero con la obligación de que velaran por ellos hasta su vejez. Sigamos, ¿vieron? ¿Cuáles son las relaciones de parentesco entre los próceres? Nicolás, Manuel y Vicente Aguilar son tíos de Domingo Antonio de Lara y de Aguilar y de María Felipa Aranzamendi. La Aranzamendi es la esposa de Manuel José Arce. Luego, Domingo Antonio de Lara es casado con doña María Manuela Arce, hermana de Manuel José Arce. Y el padre José Matías Delgado es tío de María Felipa Aranzamendi. Y luego están don Bernardo de Arce y don Juan Aranzamendi, que son consuegros, papás de Manuel José Arce y de María Felipa, y que participan los dos en los movimientos entre 1811 y 1814. ¿Seguimos? La historia de Manuel José Arce para mí es de las más fascinantes. De familia aristocrática, participó en los movimientos de la independencia, preso desde 1814 a 1818. El Salvador fue la única provincia que se opuso a la anexión al imperio de Iturbide. Todas las otras provincias aceptaron. Por eso precisamente vinieron tropas de México a luchar contra el ejército salvadoreño. El jefe de los ejércitos mexicanos era Vicente Filísola, y por eso es que la ciudad que nosotros tenemos se llama Mexicanos, pero con J, porque ahí se quedaron los soldados que vinieron a luchar para defender el imperio de Iturbide. Y en un momento de desesperación, Manuel José Arce intentó anexar Centroamérica a Estados Unidos con tal de liberarla del resto, y fue el primer presidente de Centroamérica durante 4 años. Sigamos. La familia Aranzamendi va a estar metida en todo lo de independencia. Don Juan Aranzamendi era un vasco que llegó a San Salvador como contador de las reales casas en el siglo XVIII. Se casó con doña María Ignacia de León y Mejía. Don Juan Aranzamendi y León, su hijo, fue miembro del regimiento del Cabildo de San Salvador y se casó con doña María de Palomo y Aguilar. Sus hijos fueron Juan, que estuvo preso de 1811 al 14, José Simeón, que fue sacerdote, Marcelina, que murió pequeña, y María Felipa, que es la que se casa con Manuel José Arce. Esta es la historia interesante. María Felipa Aranzamendi, si se dan cuenta, se murió de 53 años, descendía de familias nobles de Guatemala y San Salvador.
A los 16 años se casó con Manuel José Arce, que le llamaba mi feíta. Dice que era chiquitita y con una carita así como de muy niñita, y él decía mi feíta. Enorme contraste, dice, entre su menudo y delicado físico y el temple de su alma. Apoyó a su marido en las conspiraciones y compartió todas las amarguras de sus fracasos, porque estaba además emparentada con varios próceres. Sigamos. Encima tuvo una familia de 6 hijos. El primero nace en 1812, Bernardo Manuel, que murió a los 3 meses. 1814, Ana Josefa. Cuando nace Ana Josefa, Manuel José Arce está preso. Acuérdense que estuvo preso del 14 al 18 y que todos sus bienes fueron confiscados. A raíz del parto, María Felipa padeció de una tremenda parálisis, como una artritis en las manos. Y Manuel José Arce conoció a su hija Ana Josefa cuando la niña ya tenía 4 años. 1820 nace otra niña que se llama Josefa Isabel, que muere en 1843, de 23 años, y ella vuelve a sufrir esta parálisis postpartum. Entonces lo que se le recomienda es lo que hoy llamamos una fisioterapia, pero en esos tiempos, ¿qué fisioterapia? Entonces le recomiendan que tiene que hacer es ocupar sus manos en alguna tarea manual. Entonces ella y su cuñada, Manuelita Arce de Lara, la esposa de Domingo Antonio de Lara, perdón, se van a dedicar a bordar el primer escudo de la primera bandera de Centroamérica. Es decir, el esfuerzo que ella hizo para bordar, para cortar, para de toda esa bandera, es lo que le permitió volver a tener movimiento de sus manos. Seguimos. Bueno, en 1823 nace su hijo José María. En ese momento Arce va a ser desterrado a Estados Unidos por haberse opuesto a la anexión al imperio de Iturbide, y sus bienes van a ser confiscados. Entonces lo único que se le ocurre en esa desesperación a Manuel José Arce, acuérdense, no puede recomendar a su familia, a ninguno de los próceres, sus parientes, porque todos o están condenados, o están presos, o están escondidos, o les han requisado los bienes. Entonces se le ocurre recomendarla al jefe del ejército vencedor, a Vicente Filisola, que es enemigo de Manuel José Arce, pero considera que entre militares pueden hacer un pacto de honor para que el enemigo cuide de la esposa del enemigo que va a ser desterrado. Pero en 1824, Manuel José Arce es nombrado primer presidente de Centroamérica y la familia se traslada a vivir a Guatemala. Cambia el panorama. ¿Ya vieron? María Felipa Aranzamendi es la primera dama de Centroamérica. En 1825 nace su hijo Salvador en Guatemala y en 1827 su hija Juana Teresa. Pero ahí ya han empezado los conflictos en Centroamérica, ya Morazán empieza a luchar porque él quiere ser presidente. Entonces Manuel José Arce va a enfrentar otra guerra, pero en eso se da cuenta, y esto es impresionante, entre la gente que se une en Guatemala a Manuel José Arce para luchar contra Morazán, él se da cuenta que hay una cantidad de criollos, hijos de españoles, que son monárquicos, y lo que quieren es vencer a Morazán para después de poner a Manuel José Arce y volver a poner la monarquía y la dependencia de España. Entonces Manuel José Arce, cuando se da cuenta de eso, lo que hace es renuncia, se regresa a San Salvador para dedicarse a la vida privada. Pero lógicamente es declarado enemigo por el gobierno y él tiene que volver a Guatemala a vivir pobremente. Vámonos. La otra, Vero. 1829 ya Francisco Morazán es presidente de Centroamérica y entonces lo condena a muerte, pero la condena le es conmutada por destierro. Entonces se va para México a establecerse en Soconusco. Acuérdense que Soconusco es ahí en Yucatán y es parte todavía de Centroamérica, de la República Centroamericana mandada por Morazán. Y entonces en México se inicia otra vez un movimiento monárquico y pretenden que Manuel José Arce dirija las tropas porque conocen que es un excelente estratega. Pero Arce
rechaza la participación por sus ideales de independencia y entonces se establece con su familia en un lugar que se llama Hacienda de Galindo, en el sur de México. Esos van a ser los 10 años más duros en la historia de esta pobre familia, porque les toca trabajar 10 años, dolor de la traición de sus compatriotas, haciendo trabajo de campo, así, recogiendo cosechas y todo lo demás. 1839 se muere su hijo Salvador, de 14 años, de fiebre amarilla, por supuesto, en tremendas condiciones. Sigamos la que sigue. Y finalmente en 1842 vuelven a San Salvador, pero han perdido todo, hasta sus alhajas, dice. 1843 se muere su hija Ana Josefa. En 1845 se muere María Felipa Aranzamendi y es sepultada en la iglesia de la Merced. Arce es desterrado a Honduras y en 1847 vuelve a San Salvador y se muere. Durante toda su vida ha sufrido 14 destierros y ha permanecido 7 años en prisión. Ya. El largo camino hacia la libertad. La lucha por la independencia duró 10 largos años. Hubo insurrecciones, acuerdos, parlamentos, algunos pacíficos, otros violentos. El 15 de septiembre de 1821 se firmó en Guatemala, en el Palacio de los Capitanes Generales, el Acta de la Independencia en presencia del capitán general Gavino Gainza. Este es el representante de la corona española para Centroamérica. Pero la firma de la independencia ya no fue de guerra ni de nada, fue una firma y ya. Sigamos, Vero. ¿Ya? El 15 de septiembre, dice, una multitud reunida frente al Palacio de los Capitanes Generales en la antigua Guatemala pidió a gritos la independencia y hubo cohetes y música encargados por doña María Dolores Bedoya de Molina, o sea que se mantiene el nombre de la que puso los cohetes. Pero dice, los delegados monárquicos, temerosos de un levantamiento en armas, acordaron declarar la independencia. El acta fue redactada por José Cecilio del Valle, un abogado hondureño. ¿Seguimos? Los años posteriores. La primera junta provisional consultiva fue precedida por Gavino Gainza, muy inteligente, porque si él había gobernado de parte de España, pues era el que más sabía, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente fue presidida por José Matías Delgado, 1822. 1823 es la anexión al imperio de Iturbide, que, repito, solo San Salvador se opuso y por eso las batallas fueron aquí en las cercanías de Mexicanos. 1823 es la abolición de la esclavitud y la creación de la República Federal de Centroamérica. ¿Ya? La República Federal de Centroamérica estaba constituida por las provincias de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Belice y Los Altos. Los Altos van a ser Chiapas y Soconusco, México. Las capitales van a ser, fíjense, los cambios. Guatemala va a ser capital de 1824 al 34, 10 años. En 1834 la capital va a ser Sonsonate. Por eso no les extrañe que en el libro de Claudia Lars, Tierra de Infancia, ella describe Sonsonate como una ciudad lindísima con unos edificios muy lindos y porque además estaba la cercanía del puerto de Acajutla que permitía que hubiera representantes consulares de Inglaterra, de Estados Unidos, de los países con los que había más comercio. 1824 se separan Los Altos, y se unen a México, y luego Bocas del Toro, que se integra a Nueva Granada. Nueva Granada era el virreinato de Colombia. Y en este momento, pues, es el fin de la República Federal de Centroamérica. ¿Ya? Ay, pero nos salteamos algo, Vero. Uno donde está la familia, los descendientes de Manuel José Arce. Esto es importante. Los descendientes de Manuel José Arce vivieron en la más abyecta pobreza. Juana Teresa y Josefa Isabel solicitaron a la asamblea una pensión de 20 pesos mensuales, pero no le fue concedida. José María murió en el Hospital de San Miguel en 1900. Su hijo Manuel José murió en el Hospital Rosales en 1933. Él pidió a la asamblea una pensión, que la pensión, por supuesto, era de 20 pesos, como siempre, pero la asamblea rechazó su solicitud.
Entonces el presidente de la República le mandó un sobre con 50 pesos o 50 colones que él agradeció y rechazó. Lástima que no encontré la copia exacta de la carta con que este viejito le escribió al presidente rechazando los 50 colones, porque le puso como descendiente de Manuel José Arce, que invirtió toda su fortuna en la lucha para conseguir la independencia de estos pueblos, yo pedía una pensión para morir con la dignidad de un apellido, no una limosna, señor presidente, y le devolvió los 50 pesos. Pues ahí tienen, señoras, cuál es la historia